Hola, soy Jin Chun Cho de la iglesia Han Mao en Chuncheon. Durante mucho tiempo viví siendo un gángster estando en las profundidades del pecado, pero traté de cambiar mi vida creyendo en Dios. Hice todo lo que pude para creer en la existencia de Dios y la Biblia, pero aún así no pude creer. Pero estoy aquí para compartir mi testimonio de cómo llegué a confirmar la existencia de Dios y cómo la Biblia, que me parecía una novela, se hizo real en mi vida. Nací en 1964. Nuestra familia había sido de agricultores extremadamente pobres durante generaciones. Yo era el tercer hijo de 3 chicos y 3 chicas. Al crecer yo, fui alguien muy fuerte, por lo que era un buen luchador. En mi barrio y en la escuela, era reconocido como un gran peleador, y no había un día que no pelease con alguien, como tampoco había un día que mi profesora me reprendiera. En octavo grado, yo era conocido como el chico problemático de la escuela. Un día, un muchacho de la escuela conocido como un tipo duro me llevó a su barrio y me golpeó con 7 de sus amigos. Sentí tanta injusticia, enojo, vergüenza e insulto que no pude dormir. Tenía tantas ganas de vengarme que apenas amaneció, junto a 3 amigos del barrio, llevamos a los 7 a una montaña y los golpeamos violentamente de modo sangriento con maderas, botellas y pisoteándolos. En el colegio pidieron que presentara mi renuncia, diciendo que lo que había hecho era una violencia demasiado cruel. Así fue como entré a la sociedad, con tan solo 16 años de edad. Los amigos que me encontré en el momento también habían dejado el colegio. Nosotros salíamos juntos y nos equipábamos con machetes, cuchillos y hachas y salíamos a pelear contra otros grupos. Por eso, desde mi juventud, pasé entrando y saliendo de la cárcel. Como en el mundo animal, el más poderoso sobrevivía. Te sometes o dominas, eres presa o eres el labrador. Realmente tuve una vida como los animales que luchan por la presa. Luego, hubo un barrido de gánsteres a nivel nacional y terminé siendo arrestado y enviado a un lugar donde debía ser rehabilitado. A esto, el Estado lo llamó purificación social, y no retuvieron ningún medio violento para detenernos y protegernos. Nos despertaban a la 1 o 2 de la mañana y nos daban entrenamientos intensos que un ser humano apenas podía soportar. Tan pronto como me liberaron del centro de detención, me involucré en otra gran pelea de pandillas. Todo estaba en las noticias y medios de comunicación. Fui detenido de nuevo y enviado a prisión. Al repetir el proceso de ser arrestado y soltado, me cansé de mi vida y quería tener una diferente. Recordé ir a la iglesia brevemente cuando yo era un niño, y cada vez que fui arrestado, tuve la oportunidad de encontrar la Biblia. No sabía de qué se trataba la Biblia, pero siempre me había dado paz en mi corazón. Y como había visto incontables funerables desde que era pequeño, naturalmente comencé a tener interés hacia Dios. Una mañana temprana, estaba caminando por la calle completamente borracho, cuando de pronto alguien que no había visto me golpeó con un bloque en la parte posterior de mi cabeza y perdí el conocimiento. Al despertar, estaba en el hospital y me diagnosticaron con enfermedad de Parkinson. Los síntomas que tenía era el tartamudeo y parálisis en la pierna. 5 veces a la semana me temblaba el cuerpo de 1 a 5 horas y no podía caminar ni 10 metros, que tenía que andar con muletas. No podía expresar la agonía de aquel momento. Al enfrentar estas situaciones, desesperadamente buscaba a Dios. Decidí vivir mi segunda vida como cristiano y desde entonces decidí buscar a Dios. Estudio bíblico, lectura bíblica, escritura bíblica, programas cristianos, oratorios, avivamientos, evangelismo. Hice todo lo que pude como un creyente tratando de encontrarme con Dios. Los lunes iba a los cultos de alabanza, los martes a los cultos de casas, los miércoles a los servicios de los miércoles, los jueves a los encuentros de las células, los viernes a las noches de oración, los sábados a los cultos de los jóvenes y los domingos pasaba todo el día en la iglesia haciendo el culto dominical. En la Biblia, Dios dijo que no compartiéramos yugo con los no creyentes y que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Me aferré a estas palabras para sobrevivir. Por eso, cuando las personas vieron que corté la relación con muchos amigos e iba a la iglesia, pensaron que había cambiado como un cristiano verdadero y se conmovieron muchísimo, pero mi interior se estaba pudriendo. No podía creer en la Biblia, pero hacía el intento, y en mí surgían preguntas y dudas sin cesar. Cuando tenía un ataque de furia, al no poder recuperarme de las heridas que recibí en la traición de personas, vivía en aislamiento, insomnio y depresión extrema que daba más miedo que la muerte. Incluso, intenté suicidarme 3 veces. Al final decidí dejar la iglesia y tomé un curso para ser budista, pero mi corazón se llenó de un sentimiento vacío y de colapso. El sentido de culpabilidad hacia Dios me hizo sentir peor. Después de eso, fui a un oratorio y comencé a arrepentirme y a clamar a Dios. Por 2 meses, oré con todo el corazón mientras ayunaba. Arrepintiéndome clamaba, pero luego me llené de maldad que le dije a Dios: Dios,
¿Te olvidaste de todo lo que hice? ¿De todas las horas que evangelicé y oré? ¿Cómo me puedes hacer esto? Si hoy muero, ¿podré ir al cielo? ¿Sabes cuánto quise ir al cielo, que di la espalda al pecado? ¿Y sabes cuánto me esforcé para obedecer tu palabra? Si ni siquiera puedes curar mi enfermedad, ¿cómo puedo creer en ti? Orando a Dios con ayuno pasaron 2 meses, y en medio de la noche en el oratorio, a la 1 de la mañana, vi una reflexión sobre la cruz que estaba en la pared. Al día siguiente, me desperté y me sané completamente del tartamudeo y de los temblores. Después de ser sanado, busqué a Dios aún más, y experimenté unas cuantas obras del Espíritu Santo. Pero la Biblia seguía pareciéndome una novela, y siempre dudé de la existencia de Dios. Por eso, por 17 años, fui a todos los avivamientos en los oratorios del país y traté de encontrarme con Dios personalmente. Y volví a escuchar los sermones de los avivamientos millones de veces. Pero no había ninguna manera en la que podía confirmar la existencia de Dios en mi corazón. Por eso leí la Biblia en inglés, japonés, chino y coreano, deseando un encuentro personal con Dios. Realmente me esforcé mucho para encontrarme con el Creador y solo pensaba en cómo podría llegar al cielo. Pero un día vi un programa de televisión que cambió mi vida. Ese programa me guió del infierno hacia el cielo. Vi los 4 testimonios de los 5 miembros de la iglesia Hammam. Sus rostros brillaban como el sol y se veían tan felices, por lo que me impresioné muchísimo, y sus testimonios me conmovieron mucho. Por eso, quise asegurarme si sus testimonios eran reales. Cuando visité la iglesia, estaba situada en un campo. Era un edificio humilde y prefabricado. Hasta las iglesias que están adentro de las montañas se ven mejor que esta. Pero al ver un edificio prefabricado, sentí mucha decepción, pero al mismo tiempo sentí una calidez cómoda. Pensé, ¿qué cosa buena podría haber en esta iglesia? Al dar una vuelta, encontré pollos, patos, pavos y perros que estaban ladrando como si fuera una granja. Sentía que los animales me estaban dando la bienvenida y me decían, Señor Cho, eres súper bienvenido. Al entrar a la iglesia, había muchas personas. Ellos se veían felices, hermosos, llenos de gozo, esperanza, alegría y de pasión. Cuando comenzó el sermón, empecé a concentrarme en la palabra. El pastor dibujó 3 círculos en el pizarrón, indicando el cielo, infierno y el mundo. Luego dibujó una flecha desde el cielo hacia el mundo, y dijo con certeza que el Todopoderoso vino y se fue de esta tierra, y que la resurrección de Jesús era la prueba de Dios. Nunca antes había escuchado que teníamos que creer en Dios con una prueba. Yo había tratado tanto en creer en Dios haciendo todo lo que podía, pero Dios vino para dar una prueba inmutable, que es la resurrección. Me asusté muchísimo. No podía creer en que haya una prueba que me permita creer en Dios. Durante toda mi vida, había visto y participado de muchos juicios. Sabía muy bien que cuando el juez juzga, llega la victoria con una prueba. El juez nunca ha visto el crimen, ni tampoco pudo ver los robos o los asesinatos, pero el juez juzga solo con una prueba. El detective y el inspector presentan las evidencias ante el juez, y con la evidencia, por más que no lo hayan visto con los propios ojos, es lo mismo que lo hayan visto. Y si el juez dice 10 años, cadena perpetua o pena de muerte, nadie puede anteponerse contra la decisión del juez. Aunque sea un criminal terrible, frente a la evidencia, nadie puede hacer nada. Es porque la evidencia es muy clara y exacta. Si la resurrección es real, entonces pensé en que Jesús sería Dios y que la Biblia es verdadera. Por eso me concentré en la resurrección. La resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y Jesús también había dicho que él iba a resucitar tal como las promesas de las Escrituras. Solo tengo que fijarme si la resurrección es real. Entonces comencé a averiguar si la resurrección de Jesús era real. Pero al escuchar el cambio de los discípulos, se me confirmó que Jesús realmente resucitó. Pues los discípulos al principio habían traicionado a Jesús por sentir temor a la muerte. Pero si no habrían visto la resurrección, hubiera sido imposible que ellos testifiquen la resurrección hasta dando sus vidas. Jesús realmente resucitó y realmente es Dios. Cuando la resurrección se me hizo real, todas las palabras enredadas se desataron y las pude creer. Como la resurrección se me hizo real, la palabra que solía parecerme una novela, la comencé a recibir como la palabra del Dios vivo. Sentí que había encontrado un oasis en medio del desierto. Desde ese momento, leyendo la palabra de Dios, estuve más feliz y alegre que en los 53 años que viví. Me levantaba a la 1 o 2 de la madrugada para leer la palabra. Leyendo la palabra en Juan 16:9, me arrepentí mucho en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Frente al Señor que resucitó, vi mi pasado como si estuviera viendo un espejo. Dios había venido por mí a este mundo como hombre, murió en la cruz, resucitó y solucionó todo mi problema y se había hecho mi Señor. Pero yo, viviendo por 53 años, ignoré todo lo que logró Jesús y había dejado a Jesús parado afuera de mi corazón. Lo ignoré por completo
y viví para mí mismo, de acuerdo a mi manera y mi propio pensamiento. Me senté en el trono donde Jesús debería estar y viví astuto y cruelmente, al igual que el diablo. No tuve otra que arrepentirme. Dios, ten misericordia de mí. Viví ignorando esta verdad. No hubiera vivido así si hubiese conocido que Jesús resucitado era Dios, pero viví como un tonto, sin conocer esta verdad. Ahora, como sé exactamente que Jesús resucitado es Dios, aceptaré a Jesús como mi único Señor y viviré para Jesús. Solo Jesús es mi Señor. Hasta ese punto de mi vida tuve muchos enemigos. Quise perdonar a mis enemigos, pero no había manera de perdonarlos de la manera humana. Siempre cuando pensaba en ellos, lamentaba no haberlos matado. Había ido a las terapias más famosas de Corea para solucionar ese problema, pero era imposible solucionarlo. Sin embargo, al aceptar a Jesús como el Señor de mi vida, pude perdonar naturalmente. Me lamenté por todos los que había lastimado cuando vivía en medio del pecado. Además, nunca había podido dormir bien porque había sido perseguido por los sentimientos de culpa. Incluso tuve depresión debido a la culpa, y no tenía forma de resolver ese problema de pecado. Pero después que pude creer en la Biblia a través de la resurrección, fui liberado de las cadenas del pecado por el versículo Hebreos 10:17, donde dice que Dios nunca recordará mis pecados e iniquidad. No puedo expresar la alegría que sentí por esas palabras. Estaba tan feliz de que ahora era un hijo de Dios. También dudé mucho porque no estaba seguro si iría al cielo. Pero por la palabra Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, tuve la certeza de mi salvación. No era por mis acciones que llegaba a Dios, sino a su manera, mediante la resurrección, por medio de la cual podía creer en Jesús como Señor en mi corazón. No tenía esperanza en nada en este mundo en mis 53 años de vida, pero ahora tenía esperanza en el cielo. Inmediatamente salí a las calles y compartí el Evangelio con todos los que me encontraba y les entregaba los volantes del Evangelio, en el metro, en las calles. Realmente estaba muy feliz. A un estudiante le dije, por favor, mira ese testimonio. Y los perseguí hasta el colegio y al compartir el Evangelio en el patio del colegio, salió el profesor y me dijo, ¿qué estás vendiendo? Y le dije que no estaba trabajando, pero que estaba compartiendo la palabra de Dios. Entonces dijo que no podía estar allí. Y yo sonriendo les dije que volvería, aunque me echen. Mi versículo favorito es Efesios 3:6, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Estuve muy feliz al saber que tenía una familia celestial, una iglesia, una comunidad. Por eso tomé fotos con cada miembro para tenerlos de recuerdo, y todos me aceptaron como su familia celestial y recibí un amor que no pude recibir en ese mundo. Pero un día comencé a ver las faltas y errores de los hermanos. Un día saludé a un joven en la iglesia, pero no me volvió a saludar. Pensé, qué mal educado, debería aprender algunos modales. Al ver cada vez más las faltas de mis miembros de la iglesia, pensé, el evangelio es bueno y todo, pero necesita construir primero el carácter. De esta manera empecé a tener pensamientos de juicio y condena por la comunidad. Pero los miembros de la comunidad me recibieron tal como era y me trataron con amor incondicional hasta el final. Me conmoví mucho y sentí mucha vergüenza. Viviendo por 53 años, comprendí lo que es el amor mediante la comunidad. Los israelitas divagaron por 40 años en el desierto, cuando podían haber entrado a Canaán en 11 días. Ahora finalmente comprendí el sentido de la palabra. Como no podemos ver a Dios, Dios mandó a su Hijo unigénito, y vino como un hombre para que creamos viéndolo. Y Jesús murió en la cruz por mi pecado, y resucitó de acuerdo a las Escrituras, e hizo que hasta personas como yo pudieran creer fácilmente. Ahora soy ciudadano del cielo que tanto deseé, y estoy gozando ser un hijo de Dios. Aunque seas educado o no, aunque seas un rico o no, Jesús nos dio a todos su resurrección como prueba exacta de que Él es Dios, para que todos puedan creer. Nunca dejaré la mano de Jesús, y estando en compañía con Jesús, amaré a mi comunidad y junto a ellos viviré compartiendo el Evangelio. Jesús es mi Señor. Muchas gracias.